Voy a presentar una propuesta basada en este material. Este material se llama plastilina. La mayoría de la gente lo conoce. Los niños de preescolar lo usan mucho. Voy a mostrar dos formas de cómo nosotros vamos creando figuras geométricas con las manos, figuras tridimensionales con las manos, de manera natural. Y eso nos va a servir para reflexionar cuál es el potencial que tenemos nosotros como seres humanos para plantear a través de los materiales, ya sea plastilina, pintura, etcétera. Pero en este momento, en este particular, vamos a utilizar este material. Yo a lo largo del tiempo he hecho las cosas de dos formas. Una es diciendo o mostrando cómo se crean cada una de las figuras geométricas tridimensionales con las manos propiamente. Y la otra es reflexionar cómo creamos esas figuras tridimensionales con las manos. Entonces no es lo mismo que yo diga cómo se hace a que yo a través de preguntas pueda hacer reflexionar a quien está adquiriendo ese conocimiento sobre cómo realiza su propio proceso. Entonces, como punto de partida, partiendo, como decía yo, de la matemática, primero pensamos o partimos de un lenguaje común. Yo le doy un pedazo de plastilina a alguien y le pido que realice una bolita. Entonces, lo más interesante de todo es que todo el mundo agarra la plastilina y le da vueltas. Este mismo procedimiento lo hacemos todos de manera natural. Entonces, la parte interesante de esto es que si vamos a matematizar, es decir, vamos a tener puntos de encuentro, tenemos que empezar con cierta claridad. Aquí tenemos nosotros, en la realidad, no una bolita. Si no hablamos de matemáticas, estamos hablando de una figura esférica. Entonces, si esta es una esfera, eso implica que así se llama conceptualmente esta figura geométrica. ¿Por qué menciono esto? Porque si a un niño pequeño de preescolar, por ejemplo, nosotros le decimos qué bonitas están las bolas del árbol de Navidad, se nos va a quedar mirando muy feo. Entonces eso implica que esta figura es una esfera. Por eso las bolitas del árbol de Navidad se llaman en realidad esferas del árbol de Navidad. Entonces es un ejemplo de cómo nosotros utilizamos el lenguaje a lo mejor de manera no adecuada, o no necesariamente no adecuada, sino en el sentido de ir matematizando, es decir, teniendo puntos de encuentro en los que nos entendamos todos cuando hablamos de una misma figura geométrica, ¿no? Ok, vamos a hacer una pequeña reflexión. ¿Cómo creamos cómo creamos una esfera? Coincidamos en eso, ¿no? Una esfera nosotros la creamos con la palma de nuestra mano al hacer un movimiento circular, ¿sí? Si nosotros hiciéramos otro tipo de movimientos, como sería un movimiento lineal, la figura geométrica no sería la que estamos buscando, sino sería otra. Entonces sería importante empezar a analizar realmente qué es lo que nosotros vamos haciendo como actividad con nuestras manos. Nosotros hacemos un movimiento circular, pero tenemos que observar otra parte. Nuestra mano no es plana propiamente. La realidad es que es curva. Tiene una forma curva. Por eso sale esta figura geométrica. Si nosotros hiciéramos este mismo procedimiento curvo con una parte plana, la figura geométrica no saldría. ¿Por qué? Porque su sustento está en la curva, precisamente.
Esa es una observación importante que nosotros tendremos que hacer. Otra de las cosas que debemos de tomar en cuenta también es todos los significados que nosotros le damos a esto, a esta figura geométrica. La geometría, ya sea la geometría plana o la geometría tridimensional, al final no son otra cosa más que esquemas de pensamiento. ¿Por qué digo que son esquemas de pensamiento? Porque la realidad es que nuestras manos, no piensan por sí solas. Quien piensa es nuestro cerebro, entonces nuestra mano solamente sigue instrucciones. Aquí lo que está haciendo es seguir instrucciones. Lo interesante de esto sería ver todo el bagaje que nosotros traigamos a final de cuentas para saber de dónde nosotros entendemos que esta figura es una esfera, ¿no? En este caso nosotros pudiéramos preguntarle también a nuestro alumno qué objetos tienen esta misma figura geométrica. Por ejemplo, un ojo, ¿sí? La nariz de un payaso, el mundo, una canica, una pelota de fútbol, un, un chícharo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ya estaría implicado propiamente en razón del color que tiene la bolita propiamente. O en este caso no la bolita, sino la esfera. Ok, ahora realizaremos otra figura geométrica, pero esta figura geométrica no va a ser esférica propiamente. Ahora lo que nosotros haremos es un cubo. Para hacer un cubo lo que nosotros hacemos, o según mi experiencia, lo que yo he visto que la gente realiza, es aplanar en 6 lados. Eso es lo que todo el mundo realiza. Lo aplanamos en 6 lados. Y esto es un cubo. Es importante hacer una comparación de estas dos figuras geométricas. ¿Por qué? Porque estos son dos esquemas de pensamiento distintos. El por qué lo digo, porque si son esquemas de pensamiento, eso implica que este nos da una opción y este nos da otra opción. Ahora vamos a analizar esta figura. Esta figura, si ustedes se fijan, tiene plano, es plana propiamente. No exactamente porque está realizada con plastilina, ¿no? Pero tiene 6 planos distintos, ¿no? ¿Sí? Tiene vértices, tiene sus aristas, ¿sí? Tiene sus caras, entonces tiene 6 caras diferentes. Entonces, veamos ahora la distinción que hacemos de cada una de las dos. Esta figura realiza un procedimiento que sería da vueltas. Simbólicamente nosotros vemos que tiene movimiento, ¿sí? Que se mueve de un lugar a otro. Sin embargo, también esta esfera no tiene estabilidad por lo mismo, por el movimiento. Pero veamos la distinción con esta. Esta sí tiene más estabilidad, pero tiene 6 opciones de estabilidad. Entonces eso implica que esta estructura es una estructura mucho más rígida que esta. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que creo que es importante ver en la parte de las matemáticas, que es, existen estructuras mucho más flexibles, mucho más rígidas, y sin embargo son parte de las matemáticas también.
I see. A spider web is tangled up with me, and I lost my head and thought of all the stupid things I'd said. And I'm caught in the middle, so I turned around and thought of all the stupid things I'd done. And I never meant to cause you trouble. And I never meant to do you wrong. Por último, para terminar, me gustaría comentar que es importante como gente que estudiamos el área de las matemáticas no partir desde una sola óptica, sino partir de que somos personas que pensamos de manera distinta, es decir, algunos piensan de manera compleja, algunos piensan de manera concreta, y sería importante ver cómo complementamos cada una de nuestras áreas de pensamiento. Gracias.